A todos nuestros hermanos les deseamos un feliz Santo Sábado. En esta mañana vamos a continuar con el estudio que hemos venido adelantando en la escuela sabática sobre el estudio del libro La Palabra se hizo carne, donde estamos revisando esos 100 años, donde la hermana Juay y los pioneros adventistas hablaron claramente sobre la verdadera doctrina de Cristo al tomar la naturaleza caída. Vamos a ir de rodillas para que el Espíritu Santo sea quien dirija este estudio y de esta manera entonces con la ayuda de Dios podamos, hermanos, ser dirigidos y ser dados la sabiduría del cielo para poder estudiar. Vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, a usted damos gratitud y alabanza, el honor, la honra, la gloria se han dado solamente a usted, al Padre, a su Hijo Jesucristo y a nuestro Dios, el Espíritu Santo. Aquí están sus hijos, Señor, sus hijos fieles, algunos amigos escuchando su palabra. Vamos a espaciarnos en esta mañana en el estudio de la escuela sabática, donde estamos revisando esa doctrina pura de Cristo, donde nuestro profeta, la hermana Juay y los pioneros se espaciaron durante 100 años para enseñarnos la verdadera cristología en la doctrina de Cristo, sobre todo la naturaleza caída que él tomó. Bendice a cada hermano, a cada amigo. Gracias por este mensaje tan especial, este alimento sólido. Y gracias, Señor, por hacer posible que nosotros ahora hayamos conocido al verdadero Cristo de la Biblia y con la fe que tú nos has dado, Señor, eh, creer en Él, con el poder que usted nos ha dado, obedecer su ley y con el amor que usted nos ha dado por la verdad, estudiarla, apreciarla, amarla, compartirla. Gracias, Señor, por cada persona, esas personas humildes que aman la verdad, esos jóvenes que se interesan por estudiar tu palabra, aprenderla, compartirla, y por todos aquellos que hacen posible, Señor, estos recursos, estos medios, este canal para poder transmitir la verdad. Señor, bendice a cada hijo tuyo en donde quiera que esté, Señor, a tus hijos fieles en cada rincón de este país y del mundo entero. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces les decía que estamos repasando, ¿cierto? Amén. Esta parte, hermanos, de la cristología, 100 años de cristología en el adventismo, bueno, y como siempre hacemos el énfasis en que en el libro, en esta parte donde ya hemos avanzado, ¿cierto? Estamos leyendo la sección 3, la época de la claridad, cuando la iglesia habló con una única voz, en el sentido de que el concepto que tenían ellos, la profeta Elena White y los pioneros adventistas, la única voz que tenían era de que Cristo vino y tomó una naturaleza caída como la tenemos nosotros, tomó un cuerpo humano como el que tenemos nosotros. Gracias a Dios, Él nació con las mismas pasiones y propensiones que el hombre natural trae al nacer. Pasiones y propensiones naturales como las nuestras, las que traemos al nacer. La inclinación al mal. Pero que gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, desde la niñez aprendió la obediencia, dominó sus pasiones, las controló y nunca se convirtieron en pasiones pecaminosas o bajas o infernales. Por eso él no tuvo que eliminar ninguna pasión ni propensión baja, porque no la tuvo. Sí tuvo las pasiones y propensiones naturales como las nuestras que traemos al nacer. Nosotros, tristemente,
por la falta de educación en la verdad, por la falta de quizás de conocimiento, llegamos a cultivar esas pasiones y propensiones, esas tendencias al mal, las llegamos a cultivar para el mal. Le dimos rienda suelta a los apetitos y pasiones, violamos la ley de Dios y esas pasiones naturales se convirtieron en pecaminosas, en pasiones bajas, en pasiones infernales que no agradan a Dios. Y esas pasiones y propensiones bajas, pecaminosas, son las que nosotros con la ayuda de Dios y la justicia de Cristo tenemos que eliminar de nuestro carácter si queremos ir al cielo. Entonces, hermanos, hoy estamos acá, hemos avanzado desde 1852 y estamos terminando el periodo anterior a la Carta Baker de 1894. Allí vamos, creo que hoy alcanzamos a terminar, hermana Ángela, avanzar desde donde quedamos en el estudio pasado hasta 1894. Y para ello, entonces, vamos a entrar directamente en materia, ¿cierto? Porque aquí fue donde quedamos en el estudio, en la clase pasada, quedamos aquí, 1891. Entonces, hermanita Ángela, voy a pedirle el favor que se encargue usted del estudio juntamente con los hermanos, haciéndolos participar, ¿cierto? Hoy no está con nosotros, no veo por acá a mi hermanita Argenis. Y los hermanos que quieran opinar y participar, por favor, al igual que la hermanita Ángela, para que este servidor pueda, con la ayuda de Dios en el segundo tema, poder tener todas las energías y la concentración para poder presentarles el progreso de la ley dominical en el año, en el mes de julio. Hermanita Ángela, ¿me confirma si me está escuchando? Sí, hermano Carlos. Bueno, hermanita, entonces adelante, si es tan amable con el estudio, por favor. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a continuar aquí en las evidencias que hemos estado leyendo y em, si cuando leamos algún escrito, si algún hermano quiere hacer un aporte, puede pedir la palabra. Dice, Jesús unió al mundo cuando con él unió al mundo caído con el cielo. Hermano, si es posible, un poquito más grande la letra, es tan amable. ¿Está bien allí, hermanita? Sí, ahora sí. Entonces dice, Jesús unió al mundo caído con el cielo, ligado al hombre finito con el Dios infinito sobre la escalera mística. Cristo, cada uno o sea, Cristo, que es la escalera mística, cada uno que esté perdido puede ganar el cielo. Esa es la esperanza que Cristo nos da, ¿sí? Que podemos alcanzar esa victoria tan anhelada. Él se humilló a sí mismo para que él pudiese alcanzar al hombre caído donde éste estaba. De esa manera, él nos alcanzaría y de esa manera él nos entendería porque él estaría en la misma situación que nosotros, con las mismas desventajas que nosotros. Y de esa manera podría alcanzarnos, ¿sí? Podría decirnos, yo vencí. Ustedes también pueden vencer porque yo les impartiré el poder para vencer. Cristo es el Hijo de Dios, el el Redentor del hombre caído, ¿sí? En su humanidad, Él ha conocido todas las dificultades que acosan a la humanidad. Para los que dicen que Cristo no tenía la misma naturaleza caída de nosotros y para Él fue muy fácil vencer, pues Él luchó con las tentaciones, ¿sí? Él tuvo esa misma lucha que nosotros tenemos, dice, en su humanidad.
Él ha conocido todas las dificultades, todas, no solamente las externas, que son, ya las hemos mencionado, como el cansancio, el sueño, el hambre, la tristeza, no solamente esas, sino las debilidades externas, las de la mente, ¿sí? Su naturaleza interna. Jesús dejó la gloria del cielo, dejó su manto real y vistió su divinidad con la humanidad, para que él pudiese levantar al hombre caído. Jesús libremente decidió, dedicó todo su poder y majestad a la causa de la humanidad. La perfección de carácter es ofrecida al hombre caído. O sea, él tuvo un carácter perfecto y ese mismo carácter perfecto él nos ofrece. Él ha hecho provisión para que nosotros podamos obtener ese carácter perfecto que él tuvo en esta tierra, cómo anduvo rectamente para demostrarnos a todos que sí era posible, que todos pudiéramos vencer, sino que como siempre he dicho, no lo hemos logrado porque no nos hemos apropiado realmente de todo su poder, porque descuidamos por momentos nuestra vida espiritual, porque nos espaciamos en cosas vanas de este mundo, porque nos aferramos a todas las cosas perecederas. Y por eso quizás, y por muchos motivos más, descuidamos la oración, el estudio de la palabra. Entonces caemos, ahí encuentra Satanás el espacio para hacernos caer. No sé si algún hermano quiere hacer algún aporte hasta el momento. Entonces podemos mirar, hermanos, que Jesús dejó la gloria del cielo, dejó a un lado su manto real. En esto, Él demostró amarnos demasiado. Este es un amor infinito, como un rey. Podemos poner el ejemplo de un rey terrenal. Nunca un rey haría eso, porque sería algo muy degradante para él. Pero Jesús, siendo la majestad del universo, del cielo y de todo el universo, em, se rebajó a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Y él dijo, los nidos y los animales tienen sus guaridas, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza después de ser el dueño del universo. Y, y por amor a nosotros, porque eso fue solamente movido por el amor a nosotros, que hizo todo esto. Cristo era uno con el Padre desde el comienzo. Él compartió la gloria del Padre y sin embargo, Él consintió en ser el sustituto y la seguridad del hombre caído, a pesar de que Él era uno con el Padre, ¿sí? Compartía esa gloria con el Padre, dejó toda esa gloria y veló toda esa gloria con el manto de la humanidad, se vistió con este vestido de la humanidad. Por eso Cristo nunca dejó de ser divino. Él era divino o humano. Entonces, por eso la profeta le refutó a Baker, estaba predicando al pastor Baker, estaba predicando que Cristo era solamente totalmente humano, pero en muchos escritos hemos leído esta parte donde dice que él veló su divinidad con la humanidad. Jesús es el árbitro entre un Dios santo y nuestra humanidad pecaminosa. Uno que puede colocar su mano en nosotros, ¿sí? Entonces, entre Dios santo y nuestra humanidad pecaminosa, ¿sí? Uno que puede interceder, uno que puede colocar su manto en nosotros. O sea, es posible que eh, nos vistamos de como Cristo fue, digámoslo así, como para que nosotros compartamos su divinidad también, o su, digamos, el carácter santo que Él tuvo, porque Él se propone que nosotros adquiramos este carácter que Él tuvo en esta tierra, así como Jesús.
fue en la naturaleza humana, así Dios quiere que sean sus seguidores, ¿sí? O sea, así como Él fue cuando tomó la humanidad caída, que Él vivió una vida santa, que Él fue íntegro, ¿sí? Que su vida fue perfecta, que sus pasiones y propensiones naturales, Él las puso en sujeción, que Él las controló. Nosotros también podemos hacer todo eso, con no con nuestra propia justicia, sino que Él nos ofrece el poder para que nosotros podamos vencer. Entonces aquí hay una condición. Así como Jesús fue en la naturaleza humana, que Él vivió una vida perfecta, una vida santa, así Dios quiere que sean sus seguidores. Y así es que va, vamos se debe hacer, esa es la condición para poder entrar por las puertas de la ciudad, ¿sí? Para poseer la Canaán celestial, porque Dios no nos va a llevar con estos defectos de carácter que tenemos ahora y que tenemos la esperanza de alcanzar la victoria como Cristo la alcanzó. Jesús fue hecho en todas las cosas como aquellos a quienes Él vino a salvar. No es que fue hecho eh, solamente hombre con las debilidades externas, no, dice en todas las cosas, como nos lo dice Hebreos 2, ¿sí? Que Él fue hecho en todo semejante a sus hermanos, hablando de la naturaleza humana que Él tomó. En todos los puntos, Él es hecho como sus hermanos, ¿sí? Entonces aquí vuelve y lo reafirma. em, L. J. Wagone, ¿sí? Dice, pero lo que la ley no pudo hacer, Cristo vino en la semejanza de carne pecaminosa para hacerlo, ¿sí? Así como la ley no pudo transformar a nadie ni pudo cambiar a alguien a una vida perfecta, Cristo vino en esa semejanza de carne pecaminosa para hacerlo y lo hizo. Porque por eso nosotros decimos que Cristo es nuestro ejemplo en todo, ¿sí? Em, Cristo debía de tomar una naturaleza caída para que nosotros no tuviéramos excusa como hoy en día muchos tienen la excusa de que como Cristo no tenía una naturaleza caída, fue muy fácil para él vencer, pero como nosotros sí la tenemos, pues va a ser imposible dejar de pecar y de ahí viene esta enseñanza tan común que enseñan muchos pastores, inclusive no solo evangélicos, sino pastores de la organización adventista, donde dicen que vamos a pecar hasta que Cristo venga porque nacemos pecadores. Entonces, están contradiciendo a Cristo en lo que Él, en este ejemplo que Él nos dejó y que Él desea que nosotros obtengamos este ejemplo de que alcancemos la victoria en naturalezas caídas, así como muchos lo alcanzaron, la multitud que resucitó cuando Él resucitó en el día de la resurrección, como Enoc, Elías, Moisés, los que fueron llevados al cielo al final, pues ellos fueron hombres rectos, pudieron alcanzar esa victoria. No que nunca hayan pecado, no, sino que en su debido tiempo ellos alcanzaron esa victoria. Porque Enoc, antes de caminar 300 años con Dios, quizás él pudo haber pecado, tenido pecados, pero se propuso caminar con Dios. Un gran ejemplo a seguir. Después del ejemplo de Cristo, Enoc es un gran ejemplo para nosotros seguir. Hermano Jairo, le cedo aquí el turno para que usted me lea los próximos dos o tres escritos, lo que no está subrayado. Hermana. Pero lo que la ley no pudo hacer, Cristo vino en la semejanza de carne pecaminosa para hacerlo. Por su vida, por su vida, Él no ha mostrado que el pecado en la carne está condenado y que Él lo ha destruido porque en Él
porque en el cuerpo el pecado está destruido. Él ha dejado a un lado esta naturaleza pecaminosa, la ha tomado sobre sí mismo para que nosotros seamos libertados de ella. Dios envió a su propio Hijo a la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado para que Él pueda condenar el pecado en la carne. Qué entiende usted, hermano Jairo, de este escrito que acaba de leer? Sí, dice que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne, ¿no? Ese me parece que eso está por ahí en Romanos, me parece que Romanos ese es 8:3. 8:3. exactamente, Romanos 3. Y entonces, como nosotros, como humanos, no podíamos vencer el pecado, entonces, y Jesucristo, como no tenía pecado, pues vino en semejanza de carne, ¿no? De pecado. Para, sí, perdón, en semejanza de pecado, para poder vencer el pecado eh, y así libertarnos a nosotros del pecado por el sacrificio que él hizo, ¿no? Y en la Sí, forma hermano. que él vino. Dice que él condenó el pecado en la carne. O sea, en esa carne caída, él no pecó, él condenó el pecado. Entonces, nosotros en estas carnes caídas podemos llegar a condenar el pecado y vencer a Satanás y no pecar más, porque eso es lo que se ha propuesto Dios, que vivamos vidas santas, que adquiramos, que lleguemos al punto de alcanzar la perfección cristiana, ser perfectos en Cristo. Adelante, hermano Jaime. Dios envió a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado para que él pueda condenar el pecado en la carne. Adelante, hermano. Pero muchos dicen que Jesús no es como nosotros, que él no era como nosotros somos en el mundo. Y dicen que él fue, que nació de nuevo y que entonces vino con, pues, revestido de algo para que no fuera, el pecado no lo afectara, ¿no? Sí, Entonces ya tendría ventaja sobre nosotros. Entonces él vino igual como somos nosotros, con la semejanza de Adán después de que pecó. Dice, pero muchos dicen que Jesús no era como nosotros, de que Él no era como nosotros somos en el mundo. De Él era que Él era divino y que nosotros no podemos vencer como Él venció. Entonces, si Él fuera divino, entonces pues no nos llevaría mucha ventaja, ¿no? Entonces, pero Pablo escribe, "L- ciertamente no tomó sobre sí la naturaleza de los no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que él tomó sobre sí la simiente de Abraham, por la cual debía ser en todo sus hermanos. semejante a sus hermanos, ¿no? Sí, dice que él tomó la naturaleza de Abraham. Abraham tenía una naturaleza pecaminosa, porque él mintió, él hizo un poco de cosas que no debía hacer, que era hombre caído, ¿no? Y entonces esa naturaleza fue la que tomó el Señor Jesucristo, la misma que tenía Abraham. Hermano Jairo, este escrito fue en 1892. ¿Acaso no es lo mismo que están diciendo hoy en día? Bueno, es que él era divino y por eso él venció, pero nosotros no podemos vencer porque somos humanos. Pero sabemos que
en los escritos bíblicos se dice que él, bueno, él era la simiente de David, ¿sí? Nacido de mujer, que él no tomó la naturaleza de los ángeles ni siquiera, menos tomó la naturaleza del hombre, bajó un poco más la naturaleza del hombre. Entonces, parece que este escrito se hubiera hecho ayer, hermanos, porque hoy están los pastores afirmando lo mismo, para poder tener la excusa que vamos a seguir pecando y Cristo, como con una varita mágica, viene y nos transformará el carácter. Entonces ellos confunden la transformación de este cuerpo mortal y de este cuerpo corruptible, la transformación de este cuerpo físico y mortal, con la transformación del carácter. Y pudimos ver en la declaración de Rubén Bullón cómo él hace esta confusión, cómo él confunde y cómo, sí, cómo confunde la transformación de un cuerpo mortal o este cuerpo corruptible a incorruptible y dice que es la caída, sí, sí, perdón, que es la transformación del carácter. Sabemos que estas naturalezas caídas van a ser transformadas en la venida de Cristo. Ya no vamos a tener más naturaleza caída, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a tener naturalezas santas, ¿sí? Vamos a alcanzar, porque ya para ese entonces tenemos que haber alcanzado la perfección en Cristo Jesús. El hermano aquí, Carlos, nos subraya algunos puntos importantes para tomar y que los analicemos, ¿sí? No sé si algún otro hermano quiere aportar algo más sobre este escrito tan poderoso que leemos acá de 1892. Hermanita Ángela, No, pero nada, precisamente, adelante, hermanita. Yo estaba aquí analizando esta cita, hermanos, de 1892. Y esta cita está escrita por la hermana White, ¿no? En la Review and Herald. Eh, Fíjense, hermanos, el paralelo que podemos hacer con esta cita al tiempo moderno. Muchos, dice ella, pero muchos dicen que Jesús no era como nosotros. ¿Eso está pasando ahora? Sí, Sí, sí. Eh, en la Corporación Adventista se enseña que Jesús no era como nosotros. Pero ¿qué pasaba en esa época, en 1892? Se decía que Jesús no era como nosotros, de que Él no era como nosotros somos en el mundo, o sea, con esta naturaleza caída, ¿cierto? Con este cuerpo. Y se decía en 1892 de que Cristo era divino, o sea, de que solamente era Dios. Por eso lo de la carta Baker, ¿cierto? Al pastor Baker. Él estaba enseñando esas doctrinas de demonios de que Cristo era 100% Dios, o sea, solo Dios, que no era hombre revistiendo su divinidad con la humanidad, sino que era solamente 100% Dios. Hoy en día, hoy en día se enseña de que Cristo no era como nosotros, de que Él no era como nosotros somos en el mundo, de que Él era de naturaleza inmaculada, de que Él había venido a tomar naturaleza como la naturaleza de Adán antes de que Adán pecara. Entonces es un Cristo diferente. Por eso hacemos énfasis en que es un falso Cristo, porque ese Cristo no está en la Biblia. Es un falso Cristo en el cual están creyendo y están siguiendo. Y entonces, como es un Cristo diferente, se enseñaba y se enseña ahora de que nosotros no podemos vencer como Él venció. Pero esto contradice la Biblia. Hermanitos, para que opinen todos, ¿en dónde o qué contradice esta última frase? De que en 1892 y hasta ahora se enseña de que Cristo
no puede vencer, perdón, de que nosotros no podemos vencer como Cristo venció, como Él venció. ¿Qué parte de la Biblia está contradiciendo esta frase? De que nosotros no podemos vencer como Él venció. Opinen, hermanos. ¿Qué parte de la Biblia está contradiciendo? Hebreos 2, hermano. Hebreos 2, sí. ¿Y qué parte de la Biblia más? Hermanos, ustedes han leído una promesa en la Biblia que el Señor dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Esa promesa es la que se está contradiciendo allí, hermanos, porque allí se enseña de que nosotros no podemos vencer como Él venció. ¿Y cómo fue que Él venció? ¿Por qué en la Biblia dice, vamos a buscar la promesa? Es una promesa, es una promesa escrita, ¿cierto? A partir del capítulo 2 es el mensaje a las 7 iglesias. No es el mensaje a Éfeso. Capítulo 3, verso 20. Vamos a ver. Sí, Es el mensaje a a la Odisea. 20, El 3:20 A la dice, Odisea. ya estoy llegando a 21. la puerta, llamo. Sí, el mensaje a la Odisea 3:21. Dice, Ujú. al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor Jesús dice, así como yo he vencido, pero Él no lo dice para hacer alarde, enorgullecerse de que Él sí fue vencedor. No, así como yo he vencido, ¿qué quiere decir? Hermanitos, ¿qué quiere decir así como yo he vencido? Porque el diablo nos quiere hacer entender a nosotros, o les ha hecho creer a muchos, los ha engañado, de que nosotros no podemos vencer como Él venció. Y el Señor Jesucristo dice, así como yo he vencido, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Qué significa cuando el Señor dice, así como yo he vencido? Opinen, hermanos, ¿qué significa cuando el Señor Jesús dice, así como yo he vencido? Hermano, pues que él teniendo la naturaleza caída, venció. Entonces, así como él venció con esa naturaleza caída, nosotros también estamos en una parte igual a lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, dice que también debemos vencer como él venció, ¿no? Amén, No hermano tenemos Jairo. disculpa, no tenemos disculpa. Así es, esa es la respuesta, gracias. Así como yo he vencido significa yo vencí estando en una naturaleza caída como la que tienen ustedes. Yo vencí teniendo el mismo cuerpo humano y sintiendo las mismas tentaciones como las sienten ustedes. Así yo vencí. Y por eso yo les puedo entender y les puedo comprender y les puedo dar mi poder para que ustedes venzan. Yo sí los entiendo. Yo sí me compadezco de sus debilidades, nos dice el Señor. Y está todo mi poder a disposición porque yo ya vencí y demostré que Satanás se puede vencer. Siendo hombre como ustedes, yo vencí. Gloria a Dios, hermanos, por este escrito. Amén. ¿Cierto? Amén. Y Pablo también aclara, dice, ciertamente Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no son seres humanos. Los ángeles son espíritus. Que algunos ángeles han tomado forma humana, sí, es bíblico. Pero los ángeles son espíritus, ministradores, dice la Biblia. Nosotros somos humanos, de carne y sangre. Entonces Cristo no tomó la forma de un espíritu como los ángeles, sino dice que Él tomó sobre sí la simiente de Abraham, o sea, la descendencia de Abraham, carne y sangre pecaminosa, degenerada por el pecado, y cuando Cristo nace, nace con esa naturaleza. No quiere decir que Cristo haya nacido pecador,
o que al decir que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa sea una naturaleza llena de pecado, no, sino inclinada al pecado, inclinada al mal. Por eso Satanás lo vino a tentar, porque Satanás se alegró de que Cristo tomaría la naturaleza humana caída. Y Satanás se alegró. ¿Y qué dijo Satanás? Satanás le dijo a sus ángeles, ¿sí? Le dijo a sus ángeles, estoy feliz porque yo eh, he sabido, escuché que Cristo va a tomar, va a ir a la tierra, se va a volver humano, hombre, pero que va a tomar la naturaleza caída del hombre. ¿Y qué dijo Satanás? Facilito. Si yo vencí a Adán, que tenía una naturaleza inmaculada, si yo logré vencer a Adán y a Eva, que salieron de las manos de Dios y tenían una naturaleza inmaculada, ¿cuánto mejor no me va a ser más fácil vencer a Cristo, que va a tomar una naturaleza caída después de 4000 años de degradación de la raza humana? Se alegró y yo me imagino a los ángeles malos celebrando y dando por sentado la victoria de Satanás sobre Cristo. Pero gloria a Dios que el Señor venció, no se dio nunca a la tentación, ni por un momento hubo en él un mal pensamiento, una propensión pecaminosa, o sea, una propensión natural cultivada para las pasiones bajas. Y en esa naturaleza venció. Entonces, gloria a Dios, porque así dice el escrito, ¿verdad, hermanos? Y tomó sobre sí la simiente de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y en todo es en todo, aún en nuestra naturaleza caída. Adelante, hermanita Ángela. Gracias, hermano. Muy bien, entonces sigamos con este próximo escrito. Hermana, disculpe, me hace el favor y me da la cita donde el apóstol Pablo también se refiere al tema de que Cristo venció. Sí, hermana, lo encontramos en Hebreos 2:10 al 18. Ahí hay amplia información. Y bueno, también tenemos a Romanos 8:3, Hebreos 4:15. Entonces, 2:10 vamos. al 18 y Romanos 8:15. Sí, Romanos 8:3, Romanos 8:3 y Romanos 1:3. Jesucristo del linaje de David. Dice que Jesucristo fue el linaje de David, Romanos 1:3 y Romanos Gracias, 8:3. hermana, muy amable. Bueno, con gusto, hermanito. Bueno, sigue diciendo, con su brazo humano, Cristo abrazó a la humanidad, ¿sí? O sea, porque Él se hizo humano, Él tomó la naturaleza caída. Y con su brazo divino, Él se aferra del trono del infinito, ¿sí? Él consintió en tomar las vestiduras de la humanidad, ¿sí? Y en muchos escritos acá, eh, de la hermana White, ella siempre hace referencia a las vestiduras. Él vistió su divinidad con la humanidad. Aquí lo dice un poco más distinto, pero es lo mismo. Él consistió en tomar las vestiduras de la humanidad, hacerse humano, para hacerse uno con la raza caída. De esa manera, Él sería uno con nosotros, sintiendo lo mismo que nosotros sentimos. Él tuvo las mismas pasiones y propensiones naturales. ¿Sí? Sabemos que son naturales, porque las pasiones y propensiones que de él nunca se corrompieron, porque él nunca pecó, pero sí tuvo todas las pasiones pasiones y propensiones naturales, que ya lo vimos, lo hemos visto en textos anteriores, en estudios anteriores, porque él debía de venir a ser semejante a sus hermanos para poder entendernos, para poder comprendernos, para poder ayudarnos, compadecerse de nosotros.
Por eso la gran promesa que Él sea sentado a la diestra del trono de la majestad, ¿sí? Para poder ayudarnos, fortalecernos con su poder y que nosotros lo podamos alcanzar. Él asumió la semejanza de carne pecaminosa, ¿sí? Una carne caída, esa carne pecaminosa que nosotros tenemos, le tocaba venir el asumir. Esto lo escribió la profeta Elena de White en la revista Señales de los Tiempos, en 1892. Él vino en el vestido de nuestra humanidad, ¿sí? Él vino en esta misma humanidad que nosotros tenemos, ¿sí? Con este mismo vestido de la humanidad que nosotros tenemos. Él tenía su divinidad con la humanidad. Obviamente él no podía parecerse así en toda su gloria, con toda su magnificencia, sino que él debía de vestir su divinidad con la humanidad y hacerse como uno de nosotros. Y como ya hemos estudiado en anteriores, él nunca utilizó su poder divino para vencer, porque esa es la excusa de muchos. No, pues él venció porque como él era divino, muy fácil, fácil, él podía vencer. Pero él, eso hubiera sido una trampa. Eso hubiera sido que nosotros estamos en desventaja con Cristo, porque nosotros no tenemos divinidad. Entonces, muy fácil, como dicen hoy en día, pues muy fácil, Cristo venció por eso. Entonces lo están llamando tramposo, mentiroso, ¿sí? Porque en Apocalipsis 3:21 dice, así como yo he vencido, entonces ¿qué venció Cristo? Usted es un mentiroso, le están diciendo, usted no venció, porque usted no tenía naturaleza caída, entonces ¿qué iba a vencer? Entonces, miren lo que implica decir negar la verdadera naturaleza de Cristo. Implica muchas cosas, hermanos, y nos convertimos en el misterio de la iniquidad, porque el papado ha negado, él nunca negó que Cristo tomó un cuerpo. No, él lo que negó es que Cristo, lo que ellos niegan, y muchos, y la gran mayoría de religiones, es que su naturaleza interna, su naturaleza espiritual, no era caída, era santa, pura, perfecta y que, como decía nuestro hermano Jairo, algunos están afirmando, como el pastor Esteban Bor, que está diciendo que Cristo vino ya nacido de nuevo. Y el Señor Jesús venir nacido de nuevo es como una especie de venir programado para no caer. Y era imposible que Cristo cayera, pero Cristo no estaba exento de la caída, como lo afirma la palabra de Dios y como lo afirma la profeta del Señor, Elena G. de White. Dice, el Redentor del mundo vistió su divinidad con la humanidad para que él pudiese alcanzar a la humanidad. De esa manera, él nos alcanzaría, tomar naturaleza caída, porque tomó lo divino y lo humano para traer al mundo la salvación que necesitaba el hombre caído. Él tuvo toda la fuerza de la pasión de la humanidad. O sea, él sufrió con la tentación como nosotros sufrimos. Él estuvo en el mismo peligro de caer en pecado como nosotros lo estamos, ¿sí? Porque él tomó toda la fuerza de la pasión de la humanidad, tomó pasiones y propensiones naturales, como cuando nosotros nacemos, que tenemos naturaleza caída, con pasiones y propensiones naturales. Ya después, cuando crecemos, decidimos pecar, esas pasiones y propensiones, pasiones y propensiones naturales se convierten en malas, se corrompen, pero las de Cristo no se corrompieron, ¿sí? Él vino con las mismas tendencias a pecar que nosotros, porque si él tomó una naturaleza caída, tenía que venir con esa misma dificultad, con con esas, digamos, sí, como en esas dificultades que nosotros tenemos, ¿sí? Dice, la divinidad tomó sobre sí mismo la humanidad, con todas que sus debilidades y fatigas. O sea, él al tomar la humanidad con todas sus debilidades y fatigas, lo mismo que nosotros sentimos,
lo siente él, tanto las debilidades internas, la naturaleza interna, como la parte humana, la parte física. Todas las debilidades físicas que nosotros tenemos también las tenía él, con todas sus pasiones y amores, impaciencias, con todas sus tentaciones. Y ella aquí está afirmando con todas. ¿Por qué? Porque aquí la profeta no va a contradecir a Hebreos 2, ¿sí? Donde miramos de que él aquí tuvo todas estas debilidades, tuvo todas estas desventajas que nosotros tenemos. Dice, él tomó, vamos a pasar ya a 1893. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. Y mire que estos escritos, adelante hermano Carlos, necesito saber, bueno, esto lo escribe ella también. Dice, él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. Y es muy enfática aquí. Tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. Él tomó sobre sí mismo la forma de siervo. Aquí está hablando ya de este cuerpo humano, también lo tomó, pero primero hace énfasis en la naturaleza espiritual, la interna, y también sobre sí mismo la forma de siervo. O sea, esta forma de cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos, también lo toma él. Y fue hecho en la semejanza de carne pecaminosa. Aquí ella está citando a Hebreos 8:3. Sin pecado y exaltado por naturaleza. O sea, él no cometió pecado, no es que no haya tomado una naturaleza de esa que ya estaba contaminada por el pecado, no, él no cometió pecado, él llevó una vida santa, a pesar de tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, él condenó el pecado en la carne. El Hijo de Dios consintió en tomar las vestiduras de la humanidad para hacerse uno con la raza caída. Pero muchos hoy en día afirman que él no se hizo uno con la raza caída. ¿Por qué? Porque al negar que él tomó una naturaleza impecable, santa y perfecta como la que tenía Adán y Eva antes de la caída, entonces están negando que él no se hizo uno con la raza caída. ¿Sí? Dice, eh, él, ¿y dónde iba? Para hacerse uno con la raza caída. La palabra eterna consintió en hacerse, en ser hecho carne. Y esto lo podemos ver en Juan 1:14, ¿sí? Y el verbo o la palabra se hizo carne. Jesús vino en la semejanza de carne pecaminosa, mediante una vida, dice, mediante una vida pura y santa para condenar el pecado en la carne. Vuelve a citar aquí a Romanos 8:3, ¿sí? Entonces, mediante una vida pura y santa para condenar el pecado en la carne. Esto nos demuestra que nosotros también podemos condenar el pecado en la carne, ¿sí? Si nos aferramos de su poder, si Cristo está dispuesto a compartirnos digamos, esa victoria, o sea, a impartirnos en nosotros ese poder, tenemos también la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Entonces, pero si descuidamos la oración, si descuidamos la comunión con Dios, pues por eso es que caemos. Si no descuidáramos y a cada instante estuviéramos en comunión con Dios, eh, por ese medio y por su poder, apropiándonos de su poder, no caeríamos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque la descuidamos. Cristo se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza del hombre en su condición caída. ¿En su condición qué? Caída, no inmaculada como muchos la predican, ¿sí? Que Cristo fue inmaculado, aceptando la inmaculada concesión de María. Automáticamente ellos no lo dicen directamente y que aceptan
a María Inmaculada, pero aceptando que Cristo tuvo una naturaleza inmaculada, automáticamente tienen que aceptar la Inmaculada Concepción de María, porque para Cristo haber nacido inmaculado, pues tenía que nacer de una mujer inmaculada, ¿sí? Pero él nació de mujer, nacido bajo la ley, ¿sí? Pero él no tomó la mácula, la mancha del pecado. O sea, leemos el escrito inicial que dice, Cristo se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza del hombre caído, pero ella hace aquí una aclaración. A pesar de él tener la naturaleza del hombre caído, dice, pero él no tomó la mácula, la mancha, o sea, no se contaminó, o sea, no cometió pecado, eso es, no contaminó su naturaleza, ¿sí? O sea, él no cometió pecado durante su vida, él no tuvo una vida perfecta, sin pecado, ¿sí? Es muy importante comprender esto, porque a veces algunos de la profeta del Señor lo han tomado de escritos que son un poco difíciles de comprender y entonces los toman y los tuercen para afirmar que Cristo no tomó la naturaleza caída. Su naturaleza humana fue creada, ¿sí? Él como humano, Dios lo creó, ¿sí? Su naturaleza humana. Ni siquiera poseyó poderes angélicos, como para que muchos digan, no, es que fue muy fácil para él vencer, él se apropió de su poder divino. O sea, hablando de su naturaleza humana caída, que fue creada, ni siquiera poseyó poderes angélicos, como para que no vengan a decir que él estaba en una ventaja muy grande hacia nosotros y nosotros estamos en desventaja en frente de él. Fue humano idéntico a nosotros. Él tuvo un cuerpo humano, hablando otra vez de un cuerpo, tomó un cuerpo humano y una mente humana. Aquí está siendo referencia a los dos, tanto como cuerpo humano como también mente humana, porque él venía a ser, debía de venir a ser semejante a sus hermanos. Hebreos 2, ahí lo encontramos. Como lo dice Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Y qué es en todo? En esta forma, este cuerpo que nosotros tenemos y esta mente que nosotros tenemos, tener la misma mente, porque él venía a ser en todo semejante a sus hermanos. No se podía omitir un punto, como muchos lo omiten. Omiten el punto de la naturaleza externa, o sea, la naturaleza, digamos, de la mente, ¿sí? Que él no tenía una naturaleza interna caída, sino solamente la externa, el cuerpo humano, eso sí venía con las debilidades humanas. Hermana Ángela, Sí, hermano. precisamente estamos finalizando el periodo anterior a la Carta Baker, donde la Iglesia Adventista fiel de nuestros pioneros y la profeta Elena White enseñaron claramente sobre la doctrina de Cristo, la cristología, donde enseñaron claramente que Cristo fue, como lo dice esta cita, ¿no? Esta última cita resaltada aquí, ¿no? Fue idéntico a nosotros Ujú, y tuvo un cuerpo humano y nuestro cuerpo humano es inclinado, es con naturaleza caída, ¿sí? Por eso él dice la palabra de Dios que él nació de mujer. Su naturaleza humana fue creada, como cualquier ser humano es engendrado en el vientre de su madre, por el poder de Dios. ujú. Él, Señor Jesucristo, es llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, porque fue el Espíritu Santo el que engendró en María a Cristo como humano, pero él no dejó de ser Dios, revistió su divinidad con la humanidad. Entonces, es para resaltar eso, tuvo un cuerpo humano como lo tenemos nosotros, con las inclinaciones al mal, gracias a Dios en él no las llevó
a, a desarrollarse para eso, ¿verdad? Nos quedan unos minuticos, hermana Ángela, para terminar esta partecita aquí hasta 1894, para poder dejar cerrando este tema y ahora sí podernos espaciar en el tiempo cuando la iglesia adventista cambió su posición. Adelante, hermanita. Sí, hermano, muchas gracias. Vamos a leer este otro escrito, muy poderoso también. Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecado. A ver, ¿qué quiere decir ella aquí? Porque muchos hoy en día dicen, bueno, al decir nosotros que Cristo no tomó una naturaleza pecaminosa, entonces él también era un pecador como nosotros. Ella hace énfasis acá, pero sin pecado. O sea, él durante su vida no cometió pecado, a pesar de que tenía una naturaleza caída. Entonces, muchos hoy en día dicen, no, es que decir que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa, pues él hubiera pecado, él también hubiera necesitado un Salvador. Y eso lo dice la Iglesia Adventista Corporativa, por ahí tenemos la prueba. Por ahí tenemos la prueba de una escuela sabática, no sé, hermano, si usted lo recuerda, de qué fecha es la escuela sabática. Adelante, hermano. Las- Sí, hermana. Bueno, vamos a revisarla, esa escuela sabática y especialmente, hermana, en las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, lo dice claramente y lo dice también el libro Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Entonces, qué interesante esta cita, hermana Ángela, esta última. Cuando Sí, el pastor Stephen Nelson Haskell, pionero adventista, contemporáneo también de la hermana White, porque él escribe como, él fue también presidente de la Conferencia General y escribe eh, eh, el informe para el boletín de la Conferencia General. Y él escribe en 1893 y dice de Cristo, Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecado. Este concepto, naturaleza pecaminosa, pero sin pecado, es el mismo concepto que la hermana White tiene de que dice, al decir naturaleza pecaminosa, no quiere decir que esté llena de pecado, sino una naturaleza como la nuestra, inclinada a pecar. Porque nosotros cuando nacemos, nacemos con naturaleza pecaminosa, inclinada a pecar, pero sin pecado. El adventista moderno cree que el ser humano nace con naturaleza pecaminosa llena de pecado. Cree como el católico. Usted le pregunta a un adventista moderno, anciano, líder, pastor, ¿usted cuando nace, nace pecador? Le dice sí, es la misma doctrina del pecado original. Ellos no, bueno, torcieron la verdad sobre la doctrina de Cristo en este aspecto de la naturaleza pecaminosa que tomó Cristo. El pastor Haskell dice, tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecado. Los adventistas de la Conferencia General tienen al pastor Stephen Haskell, tienen un libro dentro de los clásicos del adventismo, lo tienen, ese libro, aquí lo tengo precisamente aquí a mano. Yo creo que en estos días les hice memoria a ustedes. Aquí están para que lo vean en la cámara. ¿Sí? Tiene casi el mismo color de, de las preguntas sobre doctrina. Y el libro se llama El sábado en las escrituras y en la historia. Eh, Perdónenme, no es este libro, escúchenme. Es el libro A la sombra de la cruz, de Stephen Nelson Haskell. Si los adventistas de la corporación tienen a Stephen Nelson Haskell como pionero y editan el libro A la sombra de la cruz, ¿por qué no leen esta cita también del mismo pastor Haskell, donde él dice que él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin pecado? Adelante, hermanita Ángela.
Muy bien. Aquella en la misma carne que usted y yo tenemos, porque Él tomó parte de la misma carne y sangre que nosotros tenemos. Lo escribe Alonso Tellones. En nuestra carne fue, en nuestra carne, fue mi carne la que Él tuvo, ¿sí? Fue su carne que Él tuvo. O sea, la carne que yo tenía fue la misma que Él tomó, que Él tuvo. Sigue diciendo Atellón. El Señor Jesucristo, que vino y permaneció donde yo estoy, o sea, en esta carne caída, en la carne en la cual yo vivo, en esa vivió él. Sigue a otro escrito de Antellón, citando a Elena, citando a Elena de White con énfasis, Cristo tomó la humanidad con todas sus desventajas, parecido a la que leímos hace un rato. Con todas, sí, tomó la humanidad con todas sus desventajas. No que él tenía ventaja sobre nosotros, o quizás utilizó el poder divino para vencer, entonces hubiera sido eso trampa, que nos haya hecho trampa. Él asumió la naturaleza humana, llevando las enfermedades y degeneraciones de la raza. Habían pasado 4.000 años de degeneración de la raza humana. En ese estado, él vino a tomar esa carne después de 4.000 años de degeneración. Él dejó a un lado su corona real, sus vestidos, o sea, su vestidura, su manto, reales, y vistió su divinidad con la humanidad para que él pudiese tocar a la humanidad, para él poder estar unido a esta humanidad y sentir eh, lo que nosotros sentimos debía de haber tomado la humanidad caída, para que Él pudiese tocar la humanidad. Él no vino a nuestro mundo como un ángel de gloria, sino como un hombre. Él fue hecho en semejanza de carne de pecado. Vuelve a citar Romanos 8:3. Y condenó el pecado en la carne. Con su brazo humano él abrazó la raza y con su brazo divino él se aferra al trono del infinito, uniendo al hombre con Dios, ¿sí? Y la tierra con el cielo, con esa naturaleza caída y con su brazo divino, él se aferra del trono del Padre y así él puede unir al hombre con Dios, ¿sí? Y al cielo con la tierra de esa manera, tomando una naturaleza caída. Las debilidades humanas, las necesidades humanas estaban sobre él, tanto las debilidades como las necesidades que nosotros como humanos tenemos. Nosotros necesitamos dormir, necesitamos un techo, necesitamos un vestido, necesitamos descansar. Todo eso lo necesitó él. Y hablando de sus debilidades internas, las de la mente, esas mismas debilidades las tomó él, aunque él nunca cedió a esas debilidades naturales que él tenía, porque él nunca cedió a pecar, nunca cedió a la tentación. De, dejemos que los niños lleven en su mente que el niño Jesús tenía sobre sí mismo la naturaleza humana. Para los padres que tienen niños pequeños, deben también hablarles, mira, Jesús también fue niño como tú, pero él nunca se dio a hacer una travesura, a hacer nada que desagradara a su padre. Entonces, a los niños también hay que decirles, Jesús también fue un niño como tú y él no se dejó convencer de sus otros amiguitos a que hicieran por ahí travesuras o cosas mal hechas, no se dejó influenciar. Él era un él era en semejanza de carne pecaminosa y fue tentado por Satanás, como todos los niños son
tentados. Bonito escrito para leérselo a nuestros niños. Fue tentado como niño, como adolescente y como adulto. Él unió al hombre pecaminoso con su propia naturaleza divina. ¿Sí? Él unió al hombre pecaminoso con su propia naturaleza divina. Muy bien, mis hermanos, este último escrito fue de la profeta del Señor en la Revianjera. Entonces, hemos concluido la escuela sabática de hoy. No sé si algún hermano que quiere hacer algún aporte en cuanto a todo lo que leímos. Bueno, aquí tenemos a 18 participantes, incluyéndome a mí. No sé si algún otro hermano quiere hacer un aporte para ya que vamos con el tema de hoy. Hermana Ángela, precisamente estamos terminando ya esta parte de la sección 3, el capítulo 9, el periodo de 1852 a 1894. Se llama el periodo anterior a la Carta Baker. Hemos revisado todas las citas, o sí, la mayoría de citas de la hermana White y pioneros, donde ellos enseñaron claramente que Cristo tomó al venir a este mundo la naturaleza caída como la que tenemos nosotros. Muchas citas, cita sobre cita, ¿verdad? En total son 400 citas que todavía no las hemos leído todas, ¿verdad? 400 citas de la hermana White y 800 citas de los pioneros, donde aseguran lo mismo que la hermana White, que Cristo tomó la naturaleza caída. Llegando a este año 1894, fíjense que la cristología correcta de la hermana White y los pioneros adventistas abarca hasta 1952. Hemos avanzado de 1852 a 1894. Apenas hemos avanzado 42 años de los 100. O sea que nos falta revisar muchas citas al respecto. Nuestro siguiente estudio va a ser el capítulo 11. El capítulo 11, que lo voy a marcar aquí, el periodo de 1895 a 1896, para estudiar el contexto inmediato de la Carta Baker, porque la Carta Baker se escribió en 1895. Ya la estudiamos la Carta Baker. En nuestras grabaciones de temas anteriores está el contexto de qué fue la Carta Baker, quién fue el pastor Baker, cuál era el problema que tenía el pastor Baker, del adopcionismo, ¿cierto? Y qué estaba enseñando él y cómo la hermana White lo corrige, ¿cierto? Entonces vamos a ver ese año entre 1895 y 1896, que es el contexto posterior a la Carta Baker, las citas que se dieron y cómo después de la Carta Baker la profeta sigue afirmando que Cristo tiene una naturaleza caída, ¿cierto? Y luego sí, después de que estudiemos ese contexto inmediato a la Carta Baker posterior, vamos a ver ya un periodo más amplio, de 1897 a 1915, el periodo posterior a la Carta Baker, para terminar con el periodo de 1916 a 1952, el último brillo de claridad y unidad. Hasta 1952 se dio el mensaje final, el último brillo de claridad respecto a la naturaleza, respecto a la doctrina de Cristo, del verdadero Cristo, que enseña que Cristo tomó la naturaleza caída. Por eso es muy interesante esta escuela sabática, ir creciendo poco a poco. Y ya después de esto, hermanos, después de unos buenos sábados, estaremos pasando a la época de la confusión, desde 1952 hasta nuestros días. Oramos para que podamos perseverar en este estudio. El libro en físico ya lo tienen ustedes, la mayoría. Solamente faltan algunos 3 o 4 hermanitos de enviarles. En esta semana lo estaré haciendo, Dios mediante. Vamos a orar, hermanita Ángela, para la honra y gloria de Dios. Si hay alguna pregunta, hermanitos, es el momento de hacerla. Y si no, terminamos con la oración, hermanita Ángela.
Muy bien, hermanos, entonces, si no hay preguntas, no hay aportes, vamos a concluir con una oración. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, venimos a usted en esta mañana para seguirle dando la gloria, la honra y la alabanza, y para agradecerle porque nos has dado esta maravillosa luz. Cada día, Señor, nos dé la sabiduría necesaria para que podamos tener el discernimiento, poder comprender toda esta maravillosa doctrina en cuanto a la naturaleza que Cristo tomó. Gracias, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas a el admirable. Y estuvimos en una organización religiosa que nos mintió, que no nos contó la verdad sobre este tema de la naturaleza de Cristo, porque ellos mismos la cambiaron en 1852. Señor, nos imaginamos la tristeza de nuestro Cristo. Como una 1950. iglesia, como una iglesia que fue escogida por usted desde 1844 para que enseñara la verdad, se corrompió en 1952 con estos nuevos teólogos que se unieron con el jesuita Martín a cambiar la naturaleza de nuestro amado Jesucristo. Le pedimos perdón porque estuvimos allá engañados, Señor, y no conocíamos esta gran verdad. Y le damos la gloria y la honra a usted porque nos ha sacado de esa oscuridad y nos has mostrado esta verdad, y no solo esta verdad, Señor, sino que nos has mostrado muchas verdades. Señor, queremos seguirte siendo fiel, predicar la verdad, seguir perseverando, Señor, porque usted prometió santificarnos en la verdad, no en una mentira. Solo punto de tu verdad, Señor. Ayúdanos a seguir, permanecer fieles hasta el fin, predicando estas grandes verdades, dándole este conocimiento, compartiendo estas enseñanzas que nos has dado con muchas personas que han sido engañadas por sus falsos maestros, por sus falsos pastores, Señor. Quédate con nosotros en este día. Ayúdanos a seguir comprendiendo su santa palabra. Bendice a su siervo, el hermano Carlos, que va a ser el segundo tema de esta mañana. Señor, síguenos asistiendo con la presencia de su Santo Espíritu para que nuestras mentes sean abiertas, tengamos discernimiento para poder seguir comprendiendo su santa palabra en este día. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Carlos, yo me equivoqué en una fecha. Me parece que me corrigió. Sí, hermanita, la cambiaron desde 1952, ¿no? De 1852 a 1952, 100 años de cristología verdadera, época clara, pero ya usted en la misma oración corrigió, hermanita, no se preocupe, adelante. Gracias, hermano. Sí es importante que a veces nos equivocamos y es importante corregir, hermano. Gracias, hermano, la corrección. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré.
Mis apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Para la honra y gloria de Dios, estoy saludándoles a todos por igual, deseándoles que este día bendecido por Dios, el único día bendecido y santo, esté siendo de mucho provecho para todos nosotros. Los saludo, hermanos, de manera especial a todos. Un feliz santo sábado. Vamos a ir de rodillas para poder hacer eh, este estudio, hermanos, para que la sabiduría del cielo nos sea otorgada a todos para poder leer, estudiar la palabra de Dios. Así que estaremos entonces de rodillas, por favor, yendo para la oración en este momento, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios.